Martesitos, ya estamos grabando, ¿verdad, chicos? Entonces, bienvenida a Martesitos, Paloma, qué gusto tenerte, muy agradecida con Tania Caballero Rosas, que nos conectó porque nos vienes a contestar las preguntas que tenemos todos y todas sobre el GLP-1 y el ejercicio y la dieta y como los que han estado aquí en Martesitos antes saben, yo llevo toda una vida, desde los 14 años, con este tema del peso, que si no, que si como, que si dejo de comer, que si, que si. Entonces, vienes a contestarme muchas preguntas. Estoy muy agradecida que estés aquí. Paloma Salazar, doctora Paloma Salazar, nutrióloga desde Mérida, Yucatán, México. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias, muy bien, muy emocionada y agradecida, como tú bien dices, primero con Tania, después contigo y obviamente con todas las personas que me van a hacer el favor de escucharme el día de hoy, de compartir información desde mi perspectiva en el caso de nutrición clínica y metabólica, sobre todo, y entender lo más y explicar lo más que se pueda aquellas dudas que ustedes tengan. Aquí estamos. Manden sus preguntas, aquí las vamos a estar viendo y para poderles contestar, por favor, porque todos tenemos muchísimas preguntas. Entonces, bueno. ¿Cuántas personas llegan? O sea, todo esto empezó porque ¿cuántas personas llegan a tu consultorio y te dicen, por favor no le digas a nadie que estoy haciendo esto, me van a regañar que estoy inyectándome, por favor, como con una vergüenza, pena con el GLP-1? Entonces, ¿cuántas personas te llegan? O sea, tú que tienes toda la experiencia con esto, porque yo llegué así. Muy bien, pues bueno, primero que nada, yo creo que es entender y tratar de empatizar con los pacientes, con las generaciones, porque no es lo mismo, obviamente, una persona que llega a mi consultorio y tiene 17 años, una mujer que acaba de empezar a menstruar y le diagnostican algún tema hormonal, a una señora que tiene 60 años con tal vez temas personales, familiares y algún comentario médico de acostúmbrate porque me han llegado ese comentario, acostúmbrate, esto es envejecer y ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, el hecho de poder decodificar información que en su momento fue correcta, en su momento tuvo una evidencia, en su momento realmente funcionó. Pero lo maravilloso de los tiempos en los que ahora nos movemos es que la ciencia, la salud, que es donde yo me desenvuelvo, está yendo a pasos agigantados y empieza a investigar más a profundidad el cuerpo, empieza a diferenciar grupos de género como mujeres, hacer estudios específicos en mujeres, entendernos para empezar y no comparar, a pesar de que sí parece ser el mismo cuerpo, no lo habitamos de la misma forma y nuestros ciclos obviamente determinan mucho por la edad, obviamente, y en qué momento de la vida estamos. Entonces, ahora existe muchísima evidencia y todavía hay muchas preguntas de los científicos que vienen a favorecer la presencia de estas herramientas nuevas que van a tirar muchas narrativas bien plantadas en la sociedad. El eres floja, eres flojo, solo hace ejercicio, solo cierra la boca, la gordura está en la mente, realmente tú puedes, ya sabes, échale ganas, nada más deja de comer panes, que en No, su bueno, momento te es, es, describo a es, muchos. Es fuerte eso. Sí, dijiste algo muy importante. Ahorita nos platicas más de eso porque los estudios antes eran como con hombres, ¿no? O sea, nos daban los medicamentos o las respuestas de acuerdo a los estudios con hombres. Eso ahorita lo platicamos porque ayer me dijo una de mis amigas, Ingrid, sobre esto y se me hizo súper interesante. Pero bueno, yo toda la vida he vivido esta parte de cierra la boca, haz más ejercicio. Si le echas, me acaba de decir una persona que le dijeron, si le echas más ganas y haces más ejercicio, entonces dice ella, o sea, hago una hora de pilates. ¿A qué horas quiera que haga más ejercicio? O sea, tengo los niños, tengo trabajo, tengo no sé qué. O sea, ¿qué horas quiera que haga más ejercicio? Es como una desesperación de, o sea, no, bueno, estás tirando la toalla, estás haciéndote por lo fácil, ¿no? Entonces, bueno, explícanos un poquito de los estudios y explícanos un poquito de qué es el GLP-1, por favor. Ok, en este caso, los estudios ahora ya existen muchísimos estudios de corte y de otro tipo de estudios científicos donde
la población empieza ya a agruparse en mujeres principalmente, ¿no? Y esto ya no era incluir hombres y mujeres en cierta edad, por ejemplo, específico, uniéndolo con el GLP-1 en obesidad. O sea, los estudios hasta hace 20 años, 15 años incluían hombres y mujeres de rangos de edad, tal vez etnias, y párale de contar, ¿no? O sea, una variable, diabetes o alguna otra cosa, pero los combinaban. Entonces ahora con ciertos cambios que recientemente, por ejemplo, se dio con la definición de síndrome ovario poliquístico, que ahora se entiende que no solamente es un órgano el cual está integrado en este tema hormonal femenino, sino ahora se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Son varios órganos que van a incluir diferentes señalizaciones. Así es cuando llega al unísono un boom en entender lo que ahora se conoce como la obesidad. La obesidad, las guías la están definiendo ahora de una manera fenotípica importante, porque era vista como una consecuencia de, ahora se entiende que es una enfermedad de origen endocrino que realmente es crónica, eso quiere decir que puedes tenerla toda la vida y que incluye varios órganos en ellos, o sea, una desadaptación, una falta de conexión o de comunicación entre ellos que van a generar ciertos cambios de señalización, de formación hormonal, de aprovechamiento de nutrientes, de acumulación de grasa, baja masa muscular, acomodo en el caso de las mujeres y hombres después de cierta edad de manera central, con un riesgo en el caso de grasa visceral. O sea, eso hoy en día ya se entiende. Y la parte 2 de los fenotipos es de dónde viene esa hambre que genera en las personas con sobrepeso ese apego o esa necesidad de un consumo de alimentos tan desesperados. De ahí es donde entra los GLP-1. En este caso se ha detectado que existe cerebro hambriento en el fenotipo, intestino hambriento en el fenotipo, pero también hambre emocional, que es principalmente donde se conecta un GLP-1. El GLP-1 es un análogo de una hormona que nosotros fabricamos en el intestino y que es la encargada del hambre, que es la grelina. De allá existen generaciones, estos medicamentos no son nuevos, que los escuchamos mucho más ahora porque hay una línea para tratamiento de obesidad únicamente, pero estos medicamentos desde los 1900 existen, 1994 aproximadamente, y realmente surgen para personas con diabetes. Ese es el principal objetivo o era el grupo de personas que se beneficiaban de este tipo de medicamentos. Empiezan orales, otros inyectados, hasta que en el 2014 realmente surge, en este caso, la primera generación, que es el que ahora conocemos, que es la semaglutida, y va identificándose dos nombres en el mercado, Ozempic y Wegovy, que la diferencia es que los permisos, porque FDA no genera un mismo permiso para un medicamento para dos funciones, es que se varía. Este va a funcionar para diabetes y este va a funcionar para obesidad. Pero realmente la fórmula es la misma. Es este análogo que se pega al receptor del GLP-1, que tenemos varios receptores en el cuerpo donde se producen, para mantener a ese cuerpo en un proceso de saciedad constante. Y se pega principalmente en este eje intestino-cerebro comunicado de manera directa, donde el intestino, al producirlo, va a generar una señalización al hipotálamo y le va a decir, ya estoy, o sea, tengo hambre, porque la intención como nutriólogo, ahora sí aterrizándolo, como yo le digo a mis pacientes, no es que dejes de sentir hambre y ahora ya le tengas miedo a sentir hambre, es que luego tal vez tocaremos ese punto más adelante, es cómo se están utilizando estas herramientas y cómo las personas están haciendo las cosas a su manera, ¿no? O interpretándola con la información que pueden. Pero realmente nunca será el objetivo dejar de sentir hambre, dejar de sentir sueño,
dejar de sentir cansancio, dejar de sentir ganas de ir al baño, son respuestas necesarias en el cuerpo. Pero sí te va a llevar a sentirte más pleno cuando comes, evitar este food noise constante, el hecho de estar picando, se me antoja cosas dulces, el hecho de hacer una digestión más lenta y con eso generarte más plenitud. Todas estas respuestas se van a ir graduando con la aplicación semanal de este análogo que nosotros producimos, pero que en nuestro cuerpo tal vez su respuesta ya es muy chiquita porque tiene una absorción muchísimo más rápida, una degradación enzimática más rápida y también depende mucho si estás pasando por una obesidad, si estás pasando por momentos de consumo de medicamentos, tu edad, que esa señalización se va a volver más chiquita. Entonces, yo al implementarlo de manera externa, vuelvo a escuchar a mi cuerpo, a sentirme pues bien, ¿no? En este caso, ¿cómo me siento perfecta, etcétera? Entonces, estas herramientas vienen a ayudar no solamente a la obesidad, que los han minimizado para mi gusto a una función y son grandes herramientas con grandes protecciones a nivel orgánica y metabólica. Estoy impactada porque justo eso me pasó. Los que han visto Martitos antes, he hablado siempre muy abierto sobre mis temas con el sobrepeso desde los 14 años, o sea, desde los 14 años era deja de cenar, no comas, cénate una naranja y luego no porque la naranja tiene mucho azúcar entonces me generé una intolerancia a la insulina y luego llegué a un punto donde me quitaron la vesícula y luego se puso de moda el keto y yo consumiendo toda la grasa del mundo porque era alta proteína, alta grasa y luego pues no tengo vesícula, ¿cómo iba a digerir esa grasa? Entonces me empezó a acumular o sea, entonces como que todas estas cosas, porque uno empieza a hacer las cosas solo, que eso es lo importante de los GLP-1, y tienes que ir con un médico, tienes que ir con alguien que te acompañe en este proceso para que no lo hagas tú solo y andes inventando, como justo está diciendo la doctora, la solución a mi medida. No, o sea, es una solución que te tiene que acompañar a hacerlo, ¿no? Eso es como algo muy importante que hacemos mucho énfasis en que tienes que ir con un doctor a que te lo prescriba, ¿no? O te lo ofrezcan como una solución. Y la primera vez que me inyecté, empecé con 2,5 que es todo esto, voy muy lento porque la idea es como que mi cuerpo se vaya acostumbrando, ¿no? Y para empezar, me muero de las agujas, o sea, es como el susto de las agujas, pero entonces voy corriendo y me tiene que perseguir mi esposo para ayudarme, para pararme y para inyectarme, ¿no? Entonces, así es una risa, parece como película. Y y sentí esto que dices tú, la no hambre o la saciedad, que yo llevaba, no me acuerdo cuántos años, y lo platicamos en la primera vez que platicamos tú y yo, este, sin sentirla, o sea, yo no sabía, entonces entendí, dije yo, no, bueno, si esto es lo que sienten las flacas, de no tener que la ansiedad de quiero comer, quiero comer, quiero comer, o sea, wow, o sea, esto yo no lo tenía, no estaba funcionando en mí desde, yo creo que desde los 14 años, o sea, o sea, esta como paz en la panza, yo nunca la había tenido, entonces dije, no, pues con razón las flacas están flacas, si tienen esta hormona funcionando, está con ganas, o sea, yo de verdad nunca lo había percibido de esta manera. Entonces está impactante, como vuelvo a decir, no es una recomendación si tu cuerpo lo necesita, si tienes estos temas, sobre todo diabetes, todo eso, hay unos beneficios impactantes, ¿no? Para diabetes, para cardiovascular, todo esto con el GLP-1, si mal no me equivoco. Sí, sí, realmente se han reportado beneficios cardio-reno protectores y están indicados también para personas con osteoartrosis de rodilla, con apnea del sueño y personas con temas, mujeres principalmente, en temas hormonales, por perimenopausia o menopausia temprana, junto con sus tratamientos de hormonales, de terapia de reemplazo y obviamente hay muchos más estudios en diversas índoles que no solamente están incluyendo metabolismo. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes precisamente con esta conexión del eje intestino-cerebro y el acallar un poquito este food noise, pero sobre todo el hecho de poder mantener la anedonia, que es lo que mucha gente en redes ahora como todo
pues, a la responsabilidad del consumidor y de redes sociales es identificar cuál es la información importante para ti y de dónde la llevas, pero es tan hedónica precisamente que estas ganas de no vivir, les dicen algunos, y que por eso no lo estés tomando, si lo vemos desde el punto de vista de investigación, como tú dices, el hecho de dejar de estar pensando en esto está influyendo de manera positiva para personas con adicción. En el caso, adicciones a drogas importantes, o sea, cocaína, heroína, alcohólicos, existe obviamente esta línea de investigación en el cual si yo mejoro el centro de la saciedad, porque impacta directamente en la parte del hipotálamo donde se produce la dopamina y obviamente genera con esta buena conexión con el intestino, porque no nada más es inyectarse, es como tú bien dijiste, primero que nada, identificar con tu médico cuál es tu tema de salud o tu razón por la cual tú necesitarías la indicación de un GLP-1 y posteriormente ir con un nutriólogo que esté preparado en este tema para poderte acompañar de manera nutricional y también, como en mi caso, a nivel digestivo, porque la salud digestiva también en microbiota para este medicamento es toda la diferencia con respecto a que puedas sentir mayor beneficio. Por ejemplo, si entendemos que el intestino es el encargado de la producción del 90% de la serotonina que manejamos a nivel orgánico y cerebral, si yo tengo una buena función intestinal, me inyecto un GLP-1, este va a incrementar mi bienestar. Me voy a sentir con energía, me voy a sentir bien, obviamente voy a presentar hambre, no va a cambiar mi relación con los alimentos, no voy a empezar a sentir aversión a ellos, porque mi cuerpo va a empezar a funcionar mejor, como yo lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo, porque a veces no es complicado este medicamento, realmente es una genialidad. Y no es que yo esté a favor totalmente de él, sino de entenderlo como tal, pero sí es una realidad que está generando beneficios positivos 360 en las personas, no nada más bajar de peso. Entonces, el hecho también se ha visto con que ya nos antoja, por ejemplo, el alcohol a las personas. Entonces, si era la clásica persona que te decía, yo como muy bien, pero me tomo 2, 3 copitas de vino todas las noches para cerrar, por ejemplo, mi día, porque esa es mi recompensa. Ojo, obviamente a nivel dopamínico, el vino les genera esa paz. Relax, ajá. Pero a nivel calórico, metabólico, pues va a generar otra respuesta. Entonces, si yo estoy con un tratamiento de GLP-1, eso puede variar, puede dejar de existir en mi vida porque esa sensación de necesidad la modifica. Entonces, como siempre hay que ver el vaso medio lleno de los beneficios y no medio vacío de que, no, entonces me vas a quitar mi vino de todos los días. Yo creo que sí, porque de repente, Yo no disfruto mi vino, no me lo quites. no, y yo a veces le digo, mira, si vienes conmigo, mi misión no es decirte lo que tú quieres escuchar. Mi misión es decirte qué es lo que por evidencia se entiende en un cuerpo que pueda ser positivo y negativo. Y discúlpame, pero el alcohol, pues es un tema de conexión social, puede ser obviamente tu relax, pero la frecuencia de ese consumo y la cantidad sí va a tener una consecuencia en tu cuerpo. Wow. Entonces, el hecho de que solo estés llegando 6 de la tarde, ya quiero llegar a mi casa a tomarme mis 3 copas de vino, es que tú sigues generando ese neurotransmisor de dependencia, porque el hipotálamo va a seguir generando esa conexión hedónica hacia ese vino. Entonces, por eso mucha gente dice, no, es que no lo entiendo, solamente es para bajar de peso. Y yo, no, creo que esa es una gran herramienta y es lo que dice ahora las actualizaciones obviamente las asociaciones en gastroenterología y nutrición, es que es una herramienta que está viniendo a revolucionar
en este caso el mundo, ¿no? Ahí, por De la ejemplo, obesidad. has dicho muchos beneficios muy importantes. O sea, para diabéticos les ayuda a manejar las azúcares, ¿no? Como el subir y bajar del azúcar, tengo entendido. Y luego, para intolerancia a la insulina, que también es un tema Ah, ojo, ay, prediabético. perdón que te Sí, interrumpa. sí, Eso sí, es no, dime. importante lo que dijiste. No es un análogo, no para bajar azúcar en sangre. Ojo, porque Ok. mucha gente piensa, pues no tengo diabetes, entonces no la voy a usar. Solamente se activa su función como cuando yo consumo alimentos. Por eso no me genera hipoglucemias en el día. Ajá, entonces funciona en el receptor de mi propia hormona, que es esta encargada de la saciedad del alimento. Entonces, sí funciona obviamente regulando la comunicación con el páncreas, pero no por eso va a estimularlo a la A que sea liberación insulina. Ajá. prolongada de insulina, ¿correcto? O sea, está súper importante eso que está diciendo. Entonces, bueno, ayuda en temas de cardiovascular, diabetes, adicciones. O sea, ¿están entendiendo esto, lo que está diciendo la doctora? Una adicción, o sea, qué fuerte una adicción porque ya no tienes como esa necesidad de sentirte, de relajarte, me imagino, con la adicción o con el tema que se está consumiendo. Está súper importante eso. Estaría importante ver qué más estudios han sacado de eso. Es algo muy positivo para mí. Y esta parte, o sea, es un medicamento que llevan años, algo que dijo al principio, años investigando. O sea, no es algo porque la diabetes ha sido algo que han investigado por muchos, muchos años y han tratado de solucionar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué pensamos, ahorita platicamos de efectos secundarios, que yo creo que varios te van a tener preguntas de esos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos este miedo de tomar este medicamento? ¿Por qué la gente dice, ah, sí, no, pues sí, enflacó porque se está tomando el gel, se está inyectando? Sí, no, pues ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué hay tanto, em, una especie de rechazo hacia la salida fácil? ¿O por qué lo ven como salida fácil, no? Yo creo que estamos entendiendo que todo es disciplina y fuerza de voluntad. También se ha demostrado que existe un efecto rebote en las propias dietas. Por eso tú lo mencionaste desde tu plataforma personal, que desde los 14 años estás probando diferentes dietas. Obviamente la de moda, la que en ese momento está teniendo como resultados en la mayoría de las personas, pero entender que nuestro cuerpo es un solo sistema y entender que no es falta de disciplina, sino falta de claridad en lo que yo necesito, ahí es donde tendríamos que aprender a filtrar. Uno, para muchas personas es un tema hormonal, el cual no está permitiendo que esa dieta o que ese ejercicio tenga los frutos de los cuales estamos, pues obviamente haciéndolo. Punto número dos, como decíamos al principio, las generaciones tienen sus propias narrativas. Entonces, y eso lo acompaña la sociedad, eso lo acompaña la política en ese momento, la industria alimenticia, qué es lo que te está poniendo en la mesa o en el supermercado. También lo indica, pues obviamente, usos y costumbres del lugar donde vives. Y pues obviamente la gran mayoría de nosotros en esta idea de échale ganas, si puedes, solo es cuestión de hacer dieta, no busques salidas fáciles. Para mí la salida fácil siempre ha sido la misma, es a cualquier momento y en cualquier etapa de la vida es, pues deja de comer y pues deja, en este caso, los azúcares o deja el alcohol o deja, es que siempre hemos buscado o siempre le hemos tenido, nada más que no le tenemos menos miedo sin una información clara a dejar de comer que a utilizar herramientas. Y repito, no es la única herramienta nueva, existen muchas en el mercado, hasta la utilización de ciertos, ahora se conocen probióticos, pero antes existían ciertos minerales combinados, el cromo, por ejemplo, picolinato de cromo, o sea, siempre ha existido terapéutica, eh, a veces con evidencia y a veces que en el gimnasio lo escuchaba, para tomar esta salida fácil.
Lo que ahora se está teniendo es mayor información, mayor estudios, mayor respuesta sobre el beneficio de algo. Entonces, y yo creo que ahora sí, hablando de manera personal, pues yo fui gordita toda mi infancia y mi edad temprana. Por algo soy nutrióloga, es uno de mis por qué estudié esta carrera. La verdad es que yo la estudié porque necesitaba cambiar en el cuerpo que habitaba y en el lapso de tiempo me descubrí que sí podía ayudar a los demás. Y eso me genera esa empatía completa de que yo también hice ejercicio, de que yo también he probado todas las dietas, además también para saber cómo funcionan, ¿no? Pero me encanta, soy como investigadora nata en mi cuerpo y poder entender que realmente hay personas que dejan de ir al gimnasio por vergüenza, dejan de salir porque no se sienten cómodas con la moda que en ese momento es la ropa y yo no la puedo usar. Entonces regreso a este punto de ocultarme y tratar de hacer cualquier salida fácil que sí puede llevarme un riesgo, como un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, porque hay mucha gente con obesidad, con trastornos de la conducta alimentaria. O sea, estamos acostumbrados a identificar esa palabra en personas muy delgadas, pero realmente hay muchas personas que tienen obesidad y tienen conductas alimentarias muy, pues, muy de preocupación, que sí les llevan a desmineralizarse, a perder masa muscular por el simple hecho de hacerlo, pues, lo más fácil y lo más rápido. El juicio es lo que nos lleva a social, a escuchar más las opiniones de gente, pues a veces desinformada. La verdad es que es una realidad que hay mucha gente que no tiene la información y no tendría por qué tenerlo, no todos somos científicos, ¿no? Entonces, creo que ahí la responsabilidad de la población en este momento, que hay tanta información afuera, pero al mismo tiempo estamos tan desconectados e inseguros, es aprender a filtrar uno, de dónde viene esa información, tratar de hacer como seguir los pasos, si me dijeron un estudio, gracias a Dios hay muchos que son abiertos, seguirlo, leerlo, antes de, obviamente, hacer nada más lo que dice la vecina. Y punto número dos es definitivamente tomar la responsabilidad, porque también me ha tocado pacientes que vienen con indicaciones de dietas de parte de médicos y yo les digo, y el doctor, con todo respeto, ¿qué formación tiene sobre nutrición metabólica? ¿No? No es lo mismo que me pongas ahí, ya no comas plátano porque eres diabético, ya quita totalmente el mango. ¿Por? Wow. Ahí es donde es importante entender que existimos educadores en diabetes específicos y otras especialidades en nutrición, donde te podemos acompañar de manera multidisciplinaria con el médico y su tratamiento. Y ahora sí, hacer un traje a la medida para ti, si va a existir un GLP-1 o no, y tú dejar de sentir que estás haciendo las cosas rápidas o poniéndote en riesgo. Está súper, está impactante lo que estás diciendo y todo es súper importante y me o sea, bueno, me reflejo muchísimo. Toda la vida he sentido como esta especie de fracaso, o sea, como que estoy fracasando porque no me puedo mantener en este peso que idealizado o que mi familia, todas las mujeres tienen, ¿no? Entonces era como una especie de no, o sea, para empezar, tengo huesos mucho más grandes, o sea, ni siquiera por ahí podía empezar, ¿no? O sea, tengo una masa corporal mucho mayor, y luego ver, y lo he platicado aquí antes, mis hermanos se comían una hamburguesa doble y yo comía lechuga del mismo restaurante sin aderezo porque tenía azúcar el aderezo. Entonces era toda la vida eso y yo decía, qué padre que ellos pueden comer esto, o pizza, o no sé qué, o iban a los buffets de las pizzas y están súper delgados. O sea, entonces yo decía yo, ¿por qué a mí me tocó la mala lotería de que yo no puedo comer nada? Entonces era como desesperante, frustrante, y entonces empiezas como a buscar y luego es como un fracaso porque ya no quieres ir a la reunión navideña porque luego llega tu tío y te dice, no, ay, hace cuántos kilos que no te veo, entonces tú así con el, así, no, bueno, pues es que, o sea, y es como
que, como un círculo que vas generando tú misma, entonces te deprimes y te vas y te comes algo porque estás deprimida, porque te acaban de decir que estás gorda, entonces obviamente el gordo sabe que está gordo, o sea, no le tienen que ir a decir, o sea, se lo aseguro, o sea, no es como que alguien se pone el pantalón apretado y dice, ah, no pasa nada, no, o sea, dicen, ah, chin, o sea, tengo que comer más saludable, o tengo que hacer algo. Y luego llegamos a esta etapa de vida donde no sé cómo están ustedes, pero yo estoy en ya casi 50 años en la parte de la menopausia, que, o sea, si antes apenas arrancaba una hora de ejercicio, o sea, tener que hacer doble hora de ejercicio a mi edad, o sea, digo, ¿a qué horas voy a acabar? O sea, a los 80 voy a acabar con 3 horas de ejercicio, ¿o qué voy a andar haciendo? O sea, como que digo yo, qué frustrante, qué mala pato, qué mala suerte, esto que me tocó a mí, ¿no? Entonces, Ujú. esta parte de medir mi éxito personal de acuerdo a mi talla está tremendo en la sociedad, es impactante y ahorita, no sé si has visto, que era mi siguiente pregunta, las artistas que ya están como abusando de estos medicamentos, ¿se puede hacer como una adicción al medicamento del GLP-1 y cuáles son contraindicaciones de este tipo de medicamentos? Adicción, ¿no? Ok. No se ha comprobado como tal que realmente pueda generar, aunque sí funciona en el centro cannabinoide del hipotálamo, no por eso es al contrario un tema adictivo, sino un tema de regulación de neurotransmisores. Pero sí se está entendiendo algunas otras variantes sociales en este caso, ¿no? Obviamente todo se obedece a moda. Al final de cuentas, te lo puedo hacer una analogía con las modas de los mismos alimentos. Primero surge la moda del light, luego surge la moda de cero carbohidratos y ahora está la moda de toda la comida hiperproteica, ¿no? Entonces hasta el agua ya empieza a salir, los refrescos empiezan a salir con proteína. Entonces, de igual forma, pues se entiende esta biopsicosocial, el movimiento de las corporalidades. Entonces, pues efectivamente hay personas que tendríamos que identificar de dónde está viniendo la necesidad de verte de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar y para qué utilizar estas herramientas en ti? Entender que no necesitas hacer más, sino realmente entender si ese cuerpo y entenderte mejor lo va a necesitar. Desgraciadamente, los cánones cambian de acuerdo y hay muchas teorías con respecto al tema social, ¿no? En este caso, regresa pues ahora de nuevo la moda de las personas muy delgadas, pues fue en el tema social y político en control. Obviamente yo controlo mi cuerpo y obviamente yo puedo controlar cómo me ve el mundo de acuerdo a cómo me veo yo. Entonces ahí es donde de nuevo lo importante sería para mi forma de verlo, entender desde qué plataforma estás utilizando esa dieta, ese ejercicio, esa herramienta en ti. Porque ahora todo el mundo le está echando la culpa a que se ven así las artistas porque se inyectan. Antes, hace 20 años, le echaban la culpa porque hacían mucho ejercicio o porque se mataban de hambre. O sea, siempre hay una justificación de por qué se ve así esa persona delgada, pero realmente es obviamente entender que estarán moviendo información para las generaciones y ahí es donde tú tendrías que tener la responsabilidad de identificar desde qué punto o plataforma de tu vida quieres utilizar un sistema específico, una dieta, ejercicio, la unión, o también un tipo de herramienta como GLP-1, ¿no? O sea, no es ni positivo, yo lo digo, la verdad es que como que llevarlos a los extremos es malo, ve cómo vas a quedar, ve a las artistas, se están muriendo de hambre, eso es lo que tú quieres, he escuchado que tiene muchas consecuencias en la salud, es filtrar, es filtrar y entender que existen, no van a dejar de existir, de hecho vienen y hay cosas que no van a parar en beneficio, pero sí hay que identificarte como consumidor desde qué plataforma yo lo quiero hacer, porque evidentemente siempre va a haber el bando de los que van a odiar esto y el bando de los que van a decir, bueno, da una oportunidad
puedes obviamente entender completo el panorama y saber si en ti va a funcionar. Claro, o sea, no es una medicina para todos, no, no todos toman jarabe de la tos si no tienes tos, ¿no? O sea, tienes que ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo, obviamente acompañado de un profesional, de un médico, un experto en el tema para decirte de qué manera lo puedes solucionar. Yo cuando empecé con esto, no te conocía Paloma, empecé con una nutróloga, Edith Garza, que está en Crescenda, y ella es la que empezamos a ver mis alimentos, mi nutrición, todo esto. Hice una prueba, digo, esto es una pausa aquí general. Hice una prueba de comida y sensibilidad a la comida. Y entonces me salió que yo no tolero el yogur griego. No sabes cuánto yogur griego consumía en mi vida. O sea, me la pasaba desayunando yogur griego porque según yo era lo que la vecina, como dijiste tú, me recomendó de que alto proteína, el yogur griego. Entonces yo así desayunaba yogur griego y siempre estaba inflamada porque pues a mí no me cae bien el yogur griego. Entonces es importante que se hagan esa investigación. O sea, de verdad, a mí el salmón, por ejemplo, nunca se me ha antojado. Como que me lo comía porque pues es saludable y todo lo... Entonces, en el examen de sensibilidad de la comida me sale que tengo sensibilidad al salmón, no otros pescados, o todo lo demás sí lo puedo consumir. Pero el salmón, entonces yo decía, yo con razón, nunca se me antojaba. O sea, de verdad que no escuchamos a nuestro Sí. cuerpo, por nada más porque nos dijo alguien, tienes que hacer esto o tienes que consumir esto. Mira cómo estoy flaca, mira qué tan fuerte estoy. Y yo porque como puro salmón y pokeballs y no sé qué. Y yo, ¿cómo comes arroz? O sea, bueno, cada quien con su cuerpo, ¿no? Tienes que tener una relación tú con tu cuerpo. Creo que es importantísimo ese punto. Es algo que yo he aprendido, no sé si les comparta. Porque sí, sí te pueden dar puedes leer un libro, puedes tomar un curso de alimentación generalizada para saber qué alimentos son los mejores para el mundo, pero también tienes que ver para ti, para tu cuerpo y en el momento en que estás. No es lo mismo yo con menopausia que una persona de 27 años que todavía no tiene a lo mejor hijos, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo qué es lo que se acomoda para nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entender que el problema muchas veces no es lo que tú estás haciendo. Muy probablemente lo estás haciendo bien, pero tu cuerpo no lo está procesando bien. He ahí lo que ahora, pues obviamente estamos teniendo como aliados, desde entender el cuerpo desde la nutrigenética, desde la epigenética, no solamente guiarte de que por supuesto son súper importantes los análisis de sangre y los marcadores, obviamente, en este caso, de azúcar, triglicéridos, hacerte de micronutrientes, vitaminas, pero muchas veces entender a la persona en un historial clínico muy amplio. ¿Eso qué significa? Ah, pues no es lo mismo una persona que vive en países que no produce, o sea, no tienen sol y eso no producen tanta vitamina, no la absorben y traducen tanta vitamina D como las personas que vivimos en lugares con más sol y te sorprendería. Aún así, existe el 85% en población en México está teniendo problemas de vitamina D. Y sus rangos pueden salir normales dentro de rango y aún sentir que están cansados, que realmente no tienen esa energía del día o que pueden estar teniendo problemas gastrointestinales, no lo relacionan. Y como tú bien dices, aún así están comiendo bien, están muchos de ellos tomando suplementos que creen que funciona. Y ojo, aquí sí quiero hacer un comentario porque creo que es importante que así como entender que el GLP-1 es un medicamento, los nutracéuticos son vitaminas, minerales que tienen un grado médico. Eso significa que si vamos a empezar a cambiar la idea, la narrativa, la plática, para entender que un GLP-1 no es una salida fácil, también habría que entender que todo lo que yo hago en mi vida va a sumar a esa salud o va a restar. Dicen que somos lo que comemos, pero también somos lo que no comemos. Entonces, en este caso, hay mucha gente que, ay, viene temporada de invierno, me pongo vitamina C, cualquiera es la misma. Ay, sé que tengo problemas de sueño y escuché magnesio, ¿cuál tomo? El que sea, sin entender que todo se metaboliza, medicamentos, nutracéuticos, vitaminas y alimentos en los mismos órganos.
el mismo hígado, los mismos riñones, el mismo intestino. Entonces, muchas veces hacemos interacciones fármaco-nutrientes, entendemos que ya tenemos el omeprazol y todos esos inhibidores de la bomba de manera en mi bolsillo, voy a comer, me tomo antes mi inhibidor, mi omeprazol y ya está. Y lo hago sin entender que te estoy cambiando, en este caso, pues la comunicación primero con mi estómago y la producción de ácido clorhídrico y también que esto me va a perjudicar a nivel microbiota. Entonces, yo creo que el boom del conocimiento actual no nada más viene, obviamente estamos hablando de los GLP-1, pero vienen acompañados de otros comentarios también que son importantes ponerlos a la mesa en algún momento, ¿no? Claro, me encantaría volver a tener la parte 2 de esto para que nos platiques más de nutrición. Es importante todo esto. Y cuando uno consume un GLP-1, luego te dicen que creatina, que más hidratación, ¿cuáles son los no negociables, por ejemplo, que tienes que acompañar con el GLP-1? Ok, los no negociables es entender que tienes que llevar una alimentación priorizando sus nutrientes. Si estamos hablando que es un medicamento que puede tener desde el GLP-1, que es la primera generación de estos análogos, hasta GIP, que es la segunda generación de los análogos, el cual va a cambiar esta señalización de mi hambre, mi ansiedad, mi saciedad y también la forma en la que digerimos haciendo un intestino o una digestión más lenta, eso significa que esa plenitud que voy a sentir entre comidas, que es esta falta de hambre, va a llevarme a muchas veces a comer menos. Que muchos, obviamente, el objetivo es entender que sí, sí, definitivamente uno de los objetivos de estos tratamientos es comer una menor cantidad calórica acercándote hacia tu metabolismo basal. Pero hay que priorizar que el alimento que ingresa a tu cuerpo sea, primero que nada, calculado en una dieta acompañante, que los nutrientes se incluyan de manera en orden adecuado, proteínas de origen animal, carbohidratos con fibra como fruta, verdura y entender que obviamente va a existir una sensación de llenura. Entonces, cambiar, yo siempre les doy tips bueno, no solamente con GLP-1, siempre es no acompañes, por ejemplo, tus alimentos con líquidos. Estamos muy acostumbrados a cómo trago, cómo trago, cómo trago. Dos, ¿de qué tipo de líquidos estamos hablando? Mucha gente toma refrescos o jugos de frutas. Entonces, como te decía, no es que estuvieran mal nuestras mamás o nuestras abuelas, nada más no se tenía la información. Y ahora, si vas a tener un GLP-1, uno, prioriza nutrientes. Dos, prioriza el volumen que va a ocupar. Aquí lo que hay que entender muy bien que no nada más es dejar de comer y dejar de comer, y cuando me agarra el hambre, paso por unas galletas y me las como. Ahí empieza el tema de desnutrición, ahí empieza el problema de bajar la masa muscular en ese cuerpo y simplemente obtener el resultado de la báscula, baje 5 kilos, 10 kilos, ¿no? Cuando ahora entendemos que la composición de ese cuerpo es lo importante, cómo está tu masa muscular, que es la que te va a llevar al éxito a largo plazo. Las otros tips o otras recomendaciones, desde el día uno que te empieces a aplicar el GLP-1, reduce mínimo del 25 al 30% de tus porciones. Algunos te van a llevar de manera más, pues empírica, tú vas a sentir, pues ya me llené, ¿no? Pero otras personas sí tienen que hacerlo de esa forma, ¿no? O sea, reducir, no te estoy diciendo ni el 50 ni el 80. Muchas veces ese mismo plato que te acabo de decir se va a reducir en no meterle 3 rebanadas de pan, por ejemplo. Sino, como ya voy a tener en mente que voy a priorizar proteínas de buena calidad, voy a meter verdura, pues al momento de que yo ya terminé de comer, igual, y sí me comí una rebanada de pan, no 3. Así se debiera de ver ese acompañamiento. Los líquidos que te decía y entender que en algún momento tienes que cambiar tus hábitos.
Hay mucha gente que sí definitivamente lo está haciendo como la salida fácil. No hago absolutamente ningún cambio en mi vida más que inyectar. No integro ni una alimentación para mi cuerpo específicamente, no hago ejercicio, no me suplemento, no nada, solamente me inyecto y voy por la vida, ¿no? O sea, ay, me inyecto más. Sí, porque por ejemplo, en México sí es una realidad que existe venta en muchas farmacias en algunos lugares de la República sin receta médica. Y la Sí, gente, yo he escuchado cada cosa así de que se inyectan como creen, como escuchan, como ChatGPT les dice, y ahí están los riesgos. Yo siento que la gente está como entendiendo mal el hecho de claro. que los riesgos que conllevan y que sí están descritos como efectos secundarios, los satanizan, es que te vas a quedar ciego, es que te va a dar pancreatitis. Para empezar, eso comprobó que no es el punto. O sea, no existe el tema de pancreatitis con el desarrollo del consumo de GLP-1. Pero no ven mal el hecho de no hacer ningún cambio en su alimentación más que inyectarse. No ven mal comerse unas papas de desayuno, pero sí ven mal esto. Te puedes quedar ciego. Entonces, Ajá, sí, sí, y no sí. importa si me pongo esta semana una dosis, me la salto 3 semanas, se me olvidó. Ese es el tema, el No, riesgo en cómo lo bueno. estamos usando. Sí me tocó estar en México, vivo en Estados Unidos por temas de mi marido y me tocó de regreso en un vuelo internacional, obviamente a mi casa, y decía, estaba en una farmacia ahí y decía el chico, ¿quiere comprar Munjaro? ¿Quiere llevarse no sé qué? Y yo, ¿cómo? O sea, así, así es como si fueran, no sé, regalando botes de agua, o sea, y me fue impactante. Creo que es importante porque habla, o bueno, mi nutróloga me platicó de la masa muscular, que se puede perder masa muscular. ¿Qué puede hacer uno para no perder masa muscular? Uno, lo básico es cuidar los gramos de proteína que consumes. Dos, que sean de un origen biológico, de valor biológico o gran valor biológico, se le conoce a las proteínas de la carne. Huevo, obviamente si tienes posibilidad de consumir lácteos. Ojo, como tú dijiste, lo que tú expresas es muy normal en muchas personas, la no tolerancia de la vaca, por ejemplo, pero cambiar procedencias, en este caso oveja, cabra, etcétera. Carne, en este caso puede ser res, puerco y mariscos. Y punto número dos, lo dijiste la vez pasada, sí ayudarnos de otras cosas como creatina, por ejemplo, que es el aminoácido, la proteína que tiene mayor evidencia de muchísimos beneficios en el cuerpo. Desde la parte neuroprotectora, desde obviamente la formación de masa muscular, recuperación, en este caso de masa muscular, identificar cuál sería el gramaje para ti. Recuerda que, como decíamos hace rato, vitaminas, minerales no se consumen ni proteínas al libre. Hay una voz para ti para encontrar un efecto respuesta. Evidentemente, el fabricante te va a poner una cucharadita, dos pastillitas, una al día, pero eso se calcula en un sujeto promedio. Tu responsabilidad es ir con un profesional que te pueda decir para ti cuál es tu efecto, tu beneficio y el objetivo y podértelo poner. Y ayudarte, por ejemplo, también de proteínas y identificar cuál es la buena, porque repito, mucha gente solo por la marca que salió en el TikTok compra esa proteína y no sabe si le está haciendo bien o mal, identificar que hay tipos de proteínas. Y lo último, sí, lo que mayor evidencia tiene es el ejercicio de fuerza para las personas que así lo puedan realizar. También es importante lo que tú decías de hace rato del estigma y de qué uso y qué no, que muchas personas realmente solo salen pues más tristes de la consulta cuando el médico les dice que lo único que tienes que hacer es ejercicio y tal vez el trabajo no te lo está permitiendo en ese momento, alguna condición de salud no, y te sientes más frustrado y más obviamente preocupado de no poderlo hacer. Entonces, pues obviamente es entender que la evidencia nos dice que el ejercicio de fuerza es lo que nos va a llevar
no solamente en obtener resultados hoy, junto con un GLP-1 y con una dieta, sino un seguro de vida para el futuro, ¿no? En este Claro. caso, que es evitar la sarcopenia que se acompaña con la edad y movimientos hormonales. Y el GLP-1, si es uno, obviamente, de los efectos secundarios, es tener una disminución de peso a expensas de la masa muscular. Wow. Es que es importantísimo, porque sí, ¿cómo quieres llegar a tu vida de abuelo, no? O sea, quieres llegar en una, ayúdenme porque no puedo moverme, porque no tengo flexibilidad, porque no tengo rodilla, no me funciona, o quieres tener movilidad, quieres tener energía. A mí sí me pasó, no sé ustedes, los que están aquí escuchando, tenemos varias preguntas, ahorita vamos a contestar. em, que tengo más energía. O sea, es impactantemente notable en mí. O sea, de verdad, me la paso todo el día trabajando, me la paso todo el día sentada, tengo que hacer cosas de la casa, tengo que hacer cosas con mi familia. Entonces, ya no, o sea, ya no tenía energía, ya no me sobraba, me sentía exprimida todo el día. Traes un sobrepeso, no puedes hacer ejercicio porque ya no tienes energía, ya no te alcanza el tiempo. Entonces, mi tiempo era en la noche, y pues ya llego a la noche y ya lo último que quiero hacer es ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, lo empecé a hacer en la mañana, recomendación de mi nutróloga, y pues así, de repente sí me paraba, de repente, y ahora sí ya puedo. O sea, ahora sí es notable que sí puedo y que no me da esta bajón ay, tengo que ir y ponerme los tenis. No estoy hablando de hacer correr 2 millas, no estoy haciendo nada por el estilo. Entonces yo ya me siento que estoy ganando porque yo ya tengo energía para hacerlo. Entonces, eso ya es un beneficio para mí. No estoy recomendando los GLP-1 ni estoy diciendo que lo hagan. Vayan con su doctor para que les dé un programa integral a su medida, a sus necesidades. Entonces, pero a mí, en mi caso, que empecé recetada por un doctor, por mi doctor de cabecera, que mandó con una nutróloga, que me mandó con... Entonces, ha sido todo un proceso, porque nunca había ido con, o sea, he ido con muchas nutrólogas, pero más que nada ya dietas de libros, dietas de la vecina, come 3 toronjas, tómate la sopa de el repollo, como todas estas salidas fáciles para ir como tratando de mantenerme y luego el keto y luego, o sea, el ketosis. Entonces, siempre había como tratado de buscar una solución la que quieran. Todas he tratado, todas. Y entonces sí, y sí, entonces bajaba y luego rebotaba 3 kilos, luego bajaba más y luego rebotaba 5. Entonces sí, ya llegó un punto y ahorita con la menopausia, no, bueno, o sea, ya era como, ya, bye. O sea, ya se acabó este proceso. Entonces, bueno, eso ha sido en mi punto, en mi vida, eso ha sido el patrón que yo he vivido, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo están viviendo. Me encantaría que lo comentaran. Me encantaría que regresaras a platicarnos de estos otros temas que platicamos, porque si escucharon los suplementos también tienen que tener cierta medida. Y no, ahí vamos y compramos que el inositol, que la berberina, que la vitamina C porque te vas a, viene el invierno. Y te está platicando la doctora que hay que tomar ciertos suplementos que van con tu cuerpo, no nada más, y con ciertas indicaciones, ¿no? Entonces es importantísimo también ver eso porque ahí andamos recetándonos y recetándolo a los hijos, cosas que no deben de estar tomando, ¿no? Claro, obviamente en pro de lo que escuchamos y siempre vamos a estar preocupados y ocupados en nuestra salud y bienestar, pero pues muchas veces también obedecemos un poco al consumismo y ahí caemos en estarle dando clic a lo que salió el anuncio y que se ve bueno y que realmente entender que simplificar muchas veces la vida eh, pues nos puede traer mejores resultados. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué no mejoro la calidad de mi dieta diaria adquiriendo esos nutrientes de los alimentos en lugar de comprármelo todos en botes, por ejemplo, ¿no? Yo sé, lo entiendo, soy parte también de las personas que viven rápido y que no tenemos tiempo y de que nos necesitamos sentirnos y ser más productivos. Y por supuesto que así como existen herramientas para facilitar, para entender nuestro cuerpo y acompañarlo mejor, como un GLP-1, pues también existen muchas cosas rápidas, ¿no? Alimentos procesados, voy al súper, está la carne ahí ya
lista nada más para meterlo al microondas, o sea, medio prehecha, y no entender la simplicidad, como yo siempre les digo a mis pacientes, de entender que si está, y repito, porfa, no satanizo y no quiero enjuiciar, yo sé que todos tenemos plataformas de vida muy diferentes, pero pues todo está en la frecuencia y en la cantidad. En este caso, te paras en un supermercado, el 95% de esos productos tienen una vida de anaquel. Y para tener esa vida de anaquel, pues van a tener que llevar acompañados de sal, azúcar en sus nombres, obviamente comerciales, glutamatos monosódicos, que van a permitir ese alimento estar en ese supermercado hasta 2 años, que tú dices, pero aquí dice que es carne y es de pollo. Sí, acompañado de. Entonces, repito, si yo lo consumo todos los días pensando que solo estoy comiendo pollo, estoy haciendo un micro consumo de nutrientes o de sal o de azúcar o de colorantes o de disruptores endocrinos que no solamente en el futuro, como tú mencionabas, tener un seguro de vida para mi vejez, no, me está generando hoy en día ese cansancio, ese estreñimiento, esa gastritis, esa colitis, esa alergia, esa intolerancia alimenticia, ese insomnio, esa resistencia a la insulina. Entonces, como yo les digo, simplificar a veces es voltear a ver a lo que sí pudiéramos hacer y que nos representa gastar más. Wow. Nada más sí va a representar un poquito de trabajo, evidentemente, pues escoger un día de la semana para cocinar, congelar esos alimentos que tú El meal preparaste en prep. Ujú. casa, claro, o sea, identificar en tu comunidad, en tu cuadra, alguna señora que sí cocine para ti y evitar estar comiendo y tomando suplementos o proteínas o otras cosas. Creatina es muy buena, está muy indicada. En este caso, al acompañar y complementar tu dieta con una proteína también que esta puedas tolerar, está indicada. Y siempre ver tu plato multicolor, ¿no? O sea, es lo que se indica. Lo más fácil de la regla de la alimentación es, para decir que es suficiente, variado y no, es que tu plato esté multicolor, que esté en algún momento con algún alimento de tu temporada, ¿no? Que también satanizamos. Y ahorita el mercado nos los hace muy fáciles, cerezas en mayo, y dices, ok, pero si en ese momento en tu comunidad existe por temporadas esas frutas, consumirlas. La naturaleza es bien sabia y sabe por qué no las da. Y consumirlas directas, Me encanta, directas, ¿no? me encanta lo que estás platicando. Hay que invitar, no sé qué digan, pero hay que invitar a la doctora que nos diga cómo leer etiquetas y cuáles son mis comidas de temporada, ¿no? Para que nos ayude a entender esto, porque luego ahí andamos preguntándole a ChatGPT, ¿y qué debo de comer? Y entonces ChatGPT te dice, no, pues mira, te invito a que comas, no. Siempre te pone ahí, no, no soy doctor, consulta con tu médico y así, sí, 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 se quitan, se deslindan de la responsabilidad. Pero bueno, me encantaría que regresaras. Te voy a hacer unas preguntas que aquí nos mandaron. Dice, ¿qué tipos de GLP-1 existen? Sé de semaglutide y terzapetide. ¿Cuál es la diferencia y cuál es mejor para mujeres en postmenopausia? Postmenopausia. Ok, como les comentaba, existen diferentes generaciones de análogos de la GLP-1. Las tales que tienen regulación FDA son dos, semaglutide, que solamente es el análogo GLP-1, y tirzepatide es la generación número 2, que tiene el GLP-1 y esta enzima que te comentaba, este péptido, perdón, llamado GIP. En este caso, uno funciona únicamente con esta señalización que es GLP-1 y está indicado desde personas muy jóvenes, desde 16 en adelante, precisamente con indicación médica hormonal o en sobrepeso u obesidad infantil para evitar y generar, o sea, evitar el tema hedónico y comedor compulsivo y estar y regular la saciedad. Y tirzepatide, se menciona estos dos análogos que además me va a ayudar con la regulación de la grasa. Sin embargo, existen en el mercado, como yo te comentaba, desde 1999, diferentes análogos que han funcionado orales, con aplicaciones 1 o 2 veces por semana o
una vez al día, como por ejemplo la liraglutida, que era el Saxenda, por ejemplo, que desde el 2014 tengo aquí que está en el mercado para no fallar en el tema, si lo apunté, pero lo que va cambiando y lo que también es importante desde lo que yo he podido observar en mi consultorio es la disponibilidad del medicamento. ¿Por qué? Porque los que son vía oral tienen indicaciones diferentes en tiempos diferentes de consumo para evitar que hagan contraindicación con los alimentos. Y también tiene que identificarse mucho si el paciente está apto gastrointestinalmente hablando, porque al final pues lo va a recepcionar el estómago y el intestino. Y la diferencia de las inyecciones que me llamó mucho la atención, porque te imaginé corriendo alrededor de tu casa, cuando son subcutáneas, pues la biodisponibilidad cambia, porque ya no depende de un órgano interno para poderlo procesar, sino ya obviamente su absorción vía grasa va a generar ahora medicamentos que pueden ser inyectados una vez a la semana en regiones grasas, ¿no? Y los avances que vienen ya se están mencionando de una vez, aplicaciones una vez al mes, o sea, y están hablando de medicamentos que ya ahora sí van a ayudar con tema de masa muscular. Vienen cosas muy bonitas si nos preparamos mentalmente a entender que lo tenemos que, también tenemos que hacer de nuestra parte, con la dieta, el ejercicio, etc. Claro. Hay que agradecer la ciencia que estamos viviendo en el Sí, 2026, o sea, porque sí, por eso ha avanzado tanto, ¿no? Antes eran las totalmente. vacunas, luego los medicamentos, luego el de la influenza, luego el del COVID, y otros tenemos en esto, o sea, hay que agradecer la ciencia y los doctores que se dedican a esto. Y Acá hacerse viene, preguntas. La exacto, verdad es que es lo que me pone bien padre. O sea, así como estas preguntas que tiene la gente, hay científicos que dicen, ¿por qué? A ver, vamos a hacerlo. Como tú dices, es maravilloso que estar viviendo. Por ahí escuchaba a una doctora, maestra mía, decía, por favor, no se mueran en los siguientes 5 años. Vienen cosas muy buenas. Y, ok. sí, exacto, ay, qué bueno, me encantó eso. Aquí hay otra pregunta, no sé si creo que esta es la última. Dice, Ale, te escuché hacer hablar de la estructura ósea. Mi esposo me dice que es mentira, que todos los huesos son iguales y que es mi excusa para no bajar de peso. ¿Será cierto? Sí hay un cambio, obviamente genético, no todas las personas, y lo dijiste tú muy bien, con tus hermanos, existe en la misma familia codificación genética y ADN diferente, así como no hay una microbiota, ya se sabe igual, es nuestra segunda huella digital. El tema óseo, obviamente, entra dentro de la composición corporal. Cuando tú ves que tú pesas 100 libras, o 100 kilos, pudieras identificar masa muscular, masa ósea, masa grasa, líquidos, y ahora ya se sabe que en este caso tu microbiota puede llegar a pesar hasta 3 kilos y tus vísceras. Antes solamente se identificaban dos o tres cosas. Entonces, los huesos sí entran dentro de la corporalidad y dentro de una composición corporal y es Wow. variante. Y yo, o sea, yo lo decía porque mi papá es más grande, es ancho, y mi mamá es delgadita, parece pajarito, tiene huesitos así delgaditos. Entonces mis hermanos sacaron esos huesitos de pajarito y yo saqué el hueso de señor grande. Entonces, pues sí, o sea, la estructura, no estoy diciendo que mi hueso lo he medido contra el de mis hermanos, sino yo, o sea, veo mi diferencia corporal, ¿no? O sea, lo noto y lo he notado desde chiquita. Entonces, creo que está súper importante todo lo que nos comentas, Paloma. Mil, mil gracias por estar aquí. De verdad que quisiera que regresaras y seguido para que nos sigas educando sobre estos temas, porque creo que es algo muy importante que no estamos viendo, que estamos resolviendo así a la ligera y no sé ustedes, pero a mí lo que me funcionaba a los 20 años ya no me funciona ahorita, o sea, ni de broma, o sea, es como... O sea, y yo me acuerdo perfecto que yo dejaba de cenar de lunes a viernes y ya estaba perfecta para ponerme para salir el fin de semana en la faldita y la blusita para el antro. Entonces,
Obviamente ya no funciona esto. Después tuve hijos, después tengo una vida, tengo, o sea, el trabajo, el sedentarismo, lo que quieras, que ya no me funciona lo mismo. Entonces hay que tomar las herramientas de acuerdo a tu momento de vida, a tu estilo de vida, a lo que tu cuerpo y tu doctor te están diciendo que es lo que se ajusta para ti. Porque lo que yo hago no es lo mismo que hace mi esposo, ni lo que van a hacer mis hijos, ni lo que va a hacer mi mamá ni mis hermanos. Entonces es importantísimo que vayamos con un especialista para que nos guíe y no tengan como esta tema o frustración de pedir ayuda. Yo no sé por qué no pedimos ayuda, Paloma. ¿Por qué no piden ayuda a las mujeres? Yo creo que sí estamos pues bastante todavía en la idea de que pedir ayuda es una debilidad. Entender la diferencia entre nosotros pues puede generar conflicto y vuelvo a lo mismo, el hecho de creer que la información que nosotros manejamos ahora es igual a la de hace tiempo. Y, o sea, hace unos años, es que hay de verdad estudios de 2, 3 años para acá que están cambiando la forma en la que la información se está manejando y el hecho de que socialmente el pedir ayuda genere una debilidad, genere una vergüenza en muchas personas. Como tú bien dices, lo dijiste al inicio, es que me estoy inyectando GLP, ya sabes, pero no lo digas. Y el hecho de tú misma hasta darte vergüenza de utilizar una herramienta porque tu mamá, tu tía, tu abuela, tu prima te dice que estás haciéndolo sin esfuerzo cuando muchas veces, como tú bien dices, lo estás haciendo bien, estás tratando de descansar de acuerdo a tus tiempos, a tu vida, estás tratando de comer bien, hacer ejercicio, cuidar lo que ahora tu momento de vida te responde. Lo acabas de decir y me reí mucho porque si o sea, a los 20 años estabas alistando a las 9:11 para 9:10 de la noche para salir de tu casa al bar a las 11. Ahorita te dice tu amiga, oye, nos vemos a las 11. 11 no, 11 ya regresé a mi casa porque ya tengo que ver, levantar a los niños, el lunch. Entonces, evidentemente, tu cuerpo va a responder a esa energía, a ese desgaste psicológico, a ese estrés, a identificar, que eso no lo hablamos, en qué momento de inflamación te encuentras en ese cuerpo, habitándolo, en qué tema hormonal estás en ese cuerpo. Y obviamente a eso le sumas la vergüenza de pedir ayuda, que sí es un tema social. O sea, aquí me vienen pacientes de, por favor, no le diga a mi esposo que yo lo necesito, porque también no le estoy diciendo que fui con el endocrinólogo y me dio una terapia de reemplazo hormonal. Yo creo que en las mujeres, pues obviamente es lo que puedo observar, tiene mucho peso el estigma de la vejez. Entonces, una mujer que envejece es una mujer que ya no sirve, porque pues mucho en las sociedades que las mujeres servimos solo para dar hijos. Y cuando viene la menopausia, que en muchas mujeres termina siendo hasta la mitad de su vida, transitando, cuando hay mujeres que empiezan la menopausia temprana, 40, 45, y la expectativa de vida actual está en 75, va a tener 25 a 30 años de menopausia sintiéndose que ya no sirve, sintiéndose que ya no, pues, ya no va a tener hijos, ya para qué, y aceptando y resignándose a envejecer. Ese es un estigma social muy fuerte que a nosotras las mujeres nos, que también tenemos que abrazar, porque un hombre puede tener hijos hasta antes de vivir, pero es un cuerpo diferente, es un sistema diferente. Entonces, sí creo que terminando esta idea de las artistas, si te das cuenta, las que están en la pantalla y nos enseñan de la más delgada, no han sido hombres, están siendo mujeres. Es cierto, es Ujú. Entonces, cierto. la presión de estas mujeres de sentirse aún jóvenes, no te estoy diciendo específicamente estos artistas, sino obviamente una de las tantas etiologías que se entiende de este tema de la obesidad social, pues es esta carga en la mujer tan fuerte, ¿no? De mantenerse bella, joven y a todo lo que nos podemos poner, tomar, sufrir en este cuerpo que habitamos para mantenernos jóvenes, ¿no? Pero Ah.
Está súper importante eso que estás diciendo, porque, bueno, pero ellos se dedican, eso es su trabajo, o sea, tienen que estar como bonitas para la película. Uno no tiene que, gracias a Dios, no tiene que trabajar para eso, es estar bonita para la película, está bonita para nada más estar bonita, ¿no? Para estar ella contenta. Pero está importante eso, porque sí, es una presión social de que la mujer no puede envejecer y el hombre, entre más canita, se ve más guapo, más sexy, no sé qué, y la mujer no puede envejecer, ¿no? Bueno, entonces eso sería también otro tema que hay que tratar y que platicar. Ya platicamos de la microbiota, que me encantaría otro episodio de la microbiota. Me encantaría otro episodio de las etiquetas, me encantaría otro episodio de esto, de por qué no aceptamos nuestra trayectoria de vida, ¿no? Porque yo batallé muchísimo con esta parte de ser mujer, ya me voy a desviar del tema, pero esta parte de ser pink, de ser rosa, de ser de delicada o débil o el sexo débil o no sé qué. Y lo he trabajado a través de los años y ahorita yo, bueno, soy feliz y veo también ese futuro positivo de voy a ser abuelita, voy a tener un día nietos, quiero estar flexible y con movimiento para poderlos consentir, ¿no? Y les voy a dar nieve con colorante. No, no es cierto. Les voy a consentir, les voy a abrazar y todo eso. Entonces me emociona muchísimo esa parte, me emociona mucho ver cómo mis hijos van creciendo y cómo van a ir cambiando y vivir y ser parte de esa experiencia de verlos a ellos como personas ya en su individualidad. Entonces, bueno. Y hay una última pregunta. Dice, hablando de estigmas, recomendaciones para hablar con el esposo acerca de este tema. Abordaje de salud, totalmente, totalmente. La información es poder y poder entender para qué sirve el ejercicio, ¿no? Porque hay mujeres que de verdad dicen gimnasio, yo, o sea, todavía hay mujeres que dicen, me voy a poner así fuerte, ¿no? Información. O sea, en el caso de los esposos, que son los compañeros de vida, que también tienen su información y obviamente familia y sociedad que le han creado ideas, entender que así como hace 30 años no existía los celulares, y hoy en día no concebimos una vida sin esa gran, porque empezaron primero solo con el ti, 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 llamada, y luego era padrísimo el mensajito que, y luego ahora ya toda tu vida puede estar en un celular y no por eso te va a decir una persona, ah, estás teniendo la vida fácil, ¿no? Mejor espera en tu casa las 2 días que te hable fulanito de tal, como era antes, ¿no? Sí, claro, entonces lo mismo yo pienso que en conjunto, mamás, papás, hermanos, esposos, ok, tengo esta duda, es genuina mi curiosidad. Vamos a buscar información sobre esto y entender que mi cuerpo es diferente al tuyo. Tú eres hombre, yo soy mujer. Mis hormonas y mis tiempos son diferentes. Siempre ha sido diferente. Nosotros somos cíclicas mensuales y después para. Y cuando para, hay que entender que cuando para en la menopausia va a generar efectos en ese cuerpo, porque son hormonas. Entonces va a generar un efecto en cadena. Entonces, yo creo que empatizar viene mucho primero del amor propio, entender que no necesitas más información, sino entender tu cuerpo. Y las personas que te aman, obviamente, te acompañarán en ese proceso de la mano de la información. Claro, claro, hay que confiar en que elegimos nuestra pareja de vida por alguna razón, y hacerlo como normal. A lo mejor lo estamos estigmatizando nosotros mismas en, no, no, no le digas y no le dices ni a la amiga y de repente aparece la amiga 10 días, 10 meses después y te ha hecho un palo de talla 14, talla 2 y, ¿por qué se escondió? Y porque pues estaba inyectándose. Entonces, nosotras mismas estamos creando esta falta de cultura, esta falta de conocimiento y lo estamos promoviendo, ¿no? Entonces, hacerlo normal. No soy partidaria de los medicamentos, no me tomo aspirina cuando si me puedo poner un aceitito para el dolor de cabeza me lo pongo, o sea, no soy partidaria de de los medicamentos, pero si tú vas con un doctor y pides ayuda, él te va a decir lo mejor para ti, porque es tu doctor, o sea, no vayas con la vecina, ni con tu suegra, ni con tu mamá,
ve con un doctor que te diga, esto es, entonces, si tienes colesterol alto, te van a dar un medicamento para el colesterol. Si tienes tema de presión alta, que fue algo que comentamos, Paloma, que tú me dijiste, te tomas el medicamento para la presión. Si tienes, o sea, todo lo que tú tienes que acompañar esto, ¿no? Hay muchos temas que todos tenemos y que no nos damos cuenta que nos estamos tomando algo para complementar, suplementar lo que estamos viviendo. Esto también lo puedes tomar de esa manera. Es una herramienta para este mundo. O sea, yo no me puedo imaginar una mujer de 60, 65 años haciendo doble turno de spinning para poderse mantener joven y sentirse bien al ir al traje de baño o ir a la playa, ¿no? Sí, Este, totalmente, totalmente. Normalizar conversaciones que por momentos sociales y generacionales eran complicadas, vergonzosas, como la misma menopausia. O sea, las abuelas no platicaban entre sí. Ahora, gracias a Dios, nuestras amigas, a ver, cuéntame, ¿a ti qué te está dando en esta ocasión ¿qué el traes? doctor, No, no? nada. ¿Por qué dices? Y ya, oye, ¿qué estás tomando? Y para nosotros y para nuestros hijos, yo espero que estas pláticas de verdad sean normales, de verdad sean abiertas, porque es la única forma de expresar nuestras dudas y nuestras curiosidades e inquietudes, normalizar algo que siempre debió haber estado normalizada, el hablar de los cuerpos a manera saludable, sin juicios. Yo creo que eso es lo más, y sin satanizar, si tú decides tomar un GLP-1 porque así tu médico te acompañó, porque así tú lo decides como consumidor y paciente, porque es un compromiso, porque además me acompaño con el nutriólogo, no es pun puntualizar y decir, ah, entonces tú eres floja, entonces tú estás tomando la salida fácil. Yo no, es respeto, es definitivamente entender que vale la pena probarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, me voy a dar una oportunidad. O puede ser, no, voy a utilizar otra herramienta, porque hay varias en el mercado que están saliendo. Creo que eso es lo más importante, como respetar, acompañar, empatizar principalmente y cambiar estigmas y narrativas sociales. Yo creo que estaría muy bueno. Yo creo que es importante como cambiar esa narrativa. Hay que hablar con los hijos, con el esposo, hay que platicar, pero al final, pues es nuestro cuerpo. O sea, de verdad que somos dueños de nosotras, somos dueños de nuestro cuerpo, ellos son dueños del suyo, no estamos diciéndoles qué hacer, ellos tampoco nosotros. Entonces, aquí es importante que decías, si es por tu salud, si de verdad es por tu salud, haz la acción necesaria por tu salud. No estoy hablando de un mal uso o no estoy hablando de una exageración porque no estoy de acuerdo con esas personas que van y lo compran sin acompañamiento. Siento yo que no es responsable, sino ve a pedir ayuda y así tienes, como dicen los chicos, tienes tus receipts. Aquí dice el doctor que yo necesito esto, o sea, yo necesito que hacer esto y es una manera más fácil. A mis 60 años, en lugar de hacer dos clases de pilates y una de spinning y luego irme a correr una milla alrededor de mi casa, es esto, ¿no? Entonces, bueno, Y eh, volver a posicionar, ¿por qué estás haciendo este ejercicio? ¿No? O sea, ya de plano hay personas que, es que si no lo hago, es que no me va a hacer, entonces ya lo usas desde otra plataforma. Cuando el ejercicio, pues está súper comprobado, un tema obviamente de crecimiento, estimulación de masa muscular, etcétera, es para despejar, para generar dopaminas, endorfinas, o sea, para que realmente tu bienestar que no solamente somos cuerpo, pueda generarse de una manera holística. El ejercicio es además la oportunidad de tu autocuidado. Por eso mucha gente que luego empieza a obsesionarse también termina con un tema de inflamación por exceso de cortisol. Entonces, como yo dije hace un ratito, creo que lo más importante es ver desde qué plataforma haces lo que haces. claro. Una última pregunta, porque ya nos pasamos 20 minutos en la hora. ¿Hay una edad mínima para comenzar con el GLP-1? Sí, por indicación de tu pediatra tendría que ser mínimo de 14 años a 16 en adelante. Nunca jamás se debe de indicar si no existe una indicación de tu médico.
Muy bien. Pues chicas, muchísimas gracias, Paloma. Vamos a compartir tus redes para que te puedan contactar. Si están por Mérida, pueden ir a hacer su cita También personal. doy citas por Ah, Zoom. también lo hace por Zoom, ya vieron. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Paloma, de verdad. Ya quisiera hacer una serie de nutrición aquí en Martesitos, me encantaría porque ay, me contestaste muchas preguntas que yo tengo, muchas otras que otras personas tienen. Entonces, juntas podemos como que sacar más información y entender más cómo ayudar a nuestro cuerpo, que es algo que yo toda la vida he tratado de entenderlo, escucharlo y a veces no lo escucho bien y por ende llego a estas herramientas, ¿no? Entonces, muy agradecida contigo, muy agradecida con Tania Caballero Rosas que nos platicó, nos presentó, muy agradecida con Alex que anda aquí mandando las preguntas. Entonces, muchísimas gracias por estar a todos los que están escuchando. Cualquier pregunta, por favor, mándenla, manden comentarios y estamos próximos para mi microbiota. ¿Cómo ves, Paloma? Me encantaría el maravilloso universo de la microbiota. Ya está, ya le está el nombre, le puso. Y el próximo martes, va a ser martesitos de el narcisismo. ¿Es real o no es real? Entonces, se los recomiendo que estén el próximo martes para ver ese y vean esto. Aquí lo tienen grabado, lo pueden ver varias veces para que entiendan lo que Paloma nos explicó. Muchísimas gracias, Paloma. Nos vemos. Gracias a ustedes, un abrazo. Bye.